¿Qué políticas públicas se han implementado últimamente en este gobierno y en el anterior que están dando estos frutos de que realmente vemos cada vez más calles cortadas para rodajes o noticias como que millones de dólares y miles de puestos de trabajo vienen gracias a alguna superproducción? ¿Qué decisiones se tomaron que fueron acertadas? En el 2019, Uruguay tiene una trayectoria de política pública en el audiovisual que tiene muchísimos años. Desde el 93 que en Uruguay aparecen incentivos para que el cine exista como un activo del país. En el 93 se hace el FONA, que es el primer fondo para hacer cine. Bien. Después pasan muchísimos años. El FONA era un fondo muy pequeñito. Uruguay, muchos productores hacen películas brillantes que les va muy bien, sin apoyo, que es 25 watts, Whisky, En la puta vida. Creo que hay un montón de proyectos. Y después en el 2008, recién en el primer gobierno de Vázquez, se genera la ley de cine, que es como el ancla de que en Uruguay toma la decisión política de que el cine y la producción audiovisual sea una actividad relevante para el país. A partir de ahí se arma un fondo, también muy pequeñito, Fondo de fomento. Que es el fondo de fomento, donde la actividad empieza a generarse y a tratar de profesionalizarse muy de a poco. Ahí el Uruguay tenía un fondo que se ajustaba por IPC, que es más o menos $1 millón, más o menos, siempre. Bien. Para que tengan una idea, hacer una película uruguaya cuesta más o menos $800.000 o $1 millón, depende más o menos el promedio. Bien. Así que imagínense que ese fondo desde 2008 siempre quedó muy pequeño hasta que... Pero $1 millón es para ese todo fondo, el sector. claro, Y sí, porque ese ese fondo no es para se- cada película. Que igual El fondo de fomento del cine es de $1 millón y poco. para todos. Para todos. Y más o menos entre cuánto se reparte. Y ¿Quiénes se lo ganan? ¿5? Ahora están dando 5 premios. Claro. Más también está lo minoritario también, que son 3. Menciones. Hay algunos chiquitos, pero digo, para todo el fomento era eso. Igual Igual que sí, hay que dejar seguir a Santiago, que el hilo viene un poco más. antes de dejarte, quiero decir que yo veo los montos de Hollywood y es tipo una película indie, No, 30 millones de dólares. Claro. Bueno, pará, Bueno, otro punto, hacia allá Hacia vamos. vamos. Ok, ok. Después de eso, este fomento que era como la pata angular del cine uruguayo, empezamos en el 2008 con la ley, pero después pasa una cosa muy, muy maravillosa, que es que aparecen las plataformas 2014, 2015, y cambia la ecuación de cómo se financia el cine en el mundo. Porque Uruguay tenía, además de ese fondo, acuerdos bilaterales con otros países donde vos tenías coproducciones, que es ese mecanismo donde haces una película uruguaya con argentinos y se intercambia y hay fondos que son para que las películas se hagan. Eso empieza a cambiar y empieza a romperse un poco desde 2014, 2015, 2016 con las plataformas y con una cosa que es los incentivos fiscales que están arraigados a la inversión local. Es decir, yo tengo incentivos para filmar en mi país, no tanto para ir a hacer coproducciones con los uruguayos y llevar gente a Uruguay. No. Eso cambió. Y a partir de ahí, que en realidad es una ley que surge con el Señor de los Anillos en Nueva Zelanda, que se llama Tax Credit o Tax Incentive. Pues lo hicieron ellos y fue como Y estuvieron bien. El cambio es un cambio de paradigma de cómo se financia. La ley de Frodo, me encantó. Entonces, eso empezó a todo el mundo o todos los países que tenían la necesidad de generar estos incentivos a tener un incentivo para atraer la inversión. ¿Y cuál era el foco? Hollywood y Europa. Nosotros, como siempre, mi socio tiene una frase que es maravillosa, que nosotros siempre llegamos a la mesa, a la fiesta, ¿viste? Y están levantando los platos. Bueno, nos pasó lo mismo. Pero hay sobras. Por ahora está quedando algunas obras y ahí estamos nosotros. Entonces, quedamos... Bandejazo. El mundo, como en el 2014, 2015, empezó a tener estos incentivos. Uruguay recién los trató de promover en el 2019. Fin del gobierno. Un proyecto piloto del... Proyecto piloto que arrancó con $4 millones, Bien. que tenía dos pilares. Incentivar la atracción de inversión extranjera, es decir, grandes producciones extranjeras, pero además incentivar el desarrollo de la producción local con la misma mecánica. Cuando hay inversión, el Estado respalda que esa inversión se haga y devuelve el impacto económico que genera esa inversión. ¿Cómo devuelve el impacto? Es así. Nosotros hicimos un estudio de impacto sobre cómo el sector audiovisual, por cada dólar que ingresa de inversión,
se recauda, el Estado recauda beneficios de eso e impacta en la economía del rodaje, pero como en toda la economía que hay alrededor. ¿Podemos hacer eso con el streaming? Genera... Es que en realidad la cultura, esto no lo inventamos nosotros, sino que es un paradigma de que los efectos culturales, de que la producción cultural genera economía. Sí. Es una visión que nos costó un montón a la interna del colectivo entender que la pata economicista de lo que hacemos era fundamental para convencer a los gobiernos, porque todos tenemos muy claro que la cultura es el corazón de lo que hacemos, pero a los políticos no los conmueve. No, ahí va, en todo ahora seguís con la línea histórica, así que pero digo, en todo este raconto histórico que haces hay como 2 puntos muy marcados. Uno es la primera declaración de que a Uruguay le interesa el desarrollo de su cine en términos culturales, que es lo que hasta 2008, por lo menos, hasta 2019 te diría, porque vos lo dijiste ahí, en 2008 se aprueba esa ley en el gobierno de Tabaré, pero es como promoción cultural. Hasta ahí es, bueno, nos interesa que haya cine uruguayo, nos parece re piola que tengamos cultura propia en ese sentido. Y a partir de 2019 lo empiezan a ver como un negocio y a traer inversiones de afuera. Sí, lo que pasa es que hay una parte media compleja de esto, que es un negocio, que es un negocio, por un lado, es una industria que genera cultura, pero que si no tiene la pata de industria, porque para hacer una película no estás vos solo con un cuadro pintando, necesitas una cantidad de recursos, entonces es una actividad industrial que necesita dinero. Entonces, vos posicionarte como país, si yo quiero que haya cine, pero le doy $1 millón para repartir en 70 proyectos, claro. No existe, es como no querer hacerlo. Entonces, logramos también la iniciativa del programa Uruguay Visual, que es esta política pública del 2019, es una política de los privados hacia lo público, generada por la Asociación de Productores, la Cámara de Empresas de Publicidad, como que un montón de actores que logramos juntarnos para que ese instrumento se ejecutara, y se lanzó en el 2019. En el 2019 casi que no se utilizó la herramienta, porque todavía el Uruguay no habíamos podido salir a los mercados, a los festivales, a los mercados a patrocinar eso, pero después vino la pandemia, que fue realmente el catalizador que hizo que la industria del mundo vea a Uruguay como una posibilidad. Sí. Una bendición para Uruguay. Claro. Rarísimo, por lo menos para esa industria. Una bendición para Uruguay, pero hay que... Es una bendición, la verdad que tuvimos un culo bárbaro, hay que decirlo como es, porque la gestión inicial de la pandemia nos dio una posibilidad, pero también habla de la capacidad del colectivo de poder rearmarse frente a una circunstancia como esa y de generar capacidades para que las cosas pasen, porque eso también es muy de los productores. Es un sector muy resiliente el que hace cine, porque después de la construcción, el audiovisual, y hablo de la producción publicitaria, después la de cine, es de las actividades que se activa antes en la pandemia. Se hizo un protocolo, nos juntamos, dijimos, che, esto lo podemos hacer, y ahí, en la crisis mundial, ahí es que Uruguay logra captar grandes producciones extranjeras. Bien. No me sorprende, es el sector que más sabe cómo atar todo con alambres y transformar todo. O sea, no me sorprende nada. Sabemos resolver con poco, sabemos resolver rápido, es como... Y lo que nos dimos cuenta, me parece que está bueno, es que la capacidad instalada en Uruguay, técnico, artística y de infraestructura, estaba al primer nivel. Que eso era un desafío también. Todos pensábamos, cuando hicimos ese plan con los colegas, que antes íbamos a hacer esas producciones, pensábamos en 2019 que una producción grande era una producción de $1,5 millones, de no sé, 100 personas, y hoy estás en Uruguay haciendo producciones de $10 millones, de 500 personas, de 10.000 extras, y todo eso tiene que ver con que la capacidad instalada de la gente que labura está muy bien formada. Sin eso no hubiera crecido. Y el crecimiento de esta actividad, tanto de la producción nacional como de la producción internacional, en los últimos 6 años ha crecido de manera exponencial. Y tenemos otro problema, que siempre que crece algo exponencial, no crecen los fondos de esa manera. Entonces estamos es como una lucha constante, ¿viste? El tema de la actualización, todo el tiempo tenemos que estar ahí como trabajando, marcando que eso es importante para nosotros, relevante, que queremos hacer que esto PUA sea ley, que no es ley, es por decreto. Entonces hay siempre que estar trabajando en el tema de los incentivos fiscales, que realmente nos sirve a todos, ¿no? Obviamente. Otra cosa importante para que es bastante menor, pero sí, es que acá tenemos un tema de locaciones muy bueno. Tenemos muy cerca todo, muchas cosas, que eso en el mundo también es bastante
bastante difícil de conseguir, digamos, tener los incentivos más. Sí, ¿qué pasa? Bueno, ¿querés que hable por...? No, lejos del micrófono. Ah, sí. Federico, por favor. Es increíble que el encargado del sonido. En casa de Herrero, cuchillo de palo. Es impresionante. Por eso yo no sé nada de información, es así. Tiene que ser menos direccional. Entonces, eso también incide. Y también, bueno, ahora se ha generado, gracias a todo esto, también un polo de postproducción. O sea, también hay bastante espacio para la postproducción, que hace unos años, una década, era imposible terminar una película en Uruguay. Claro. Desde el montaje para adelante. En el montaje se escribe de vuelta una película. O sea, es un tema bastante relevante. En la postproducción de video también puedes hacer muchas cosas. Hoy en día, muchos de los servicios de postproducción de video se hacen acá. Santiago tiene parte de eso también. Después, y el sonido. Entonces, es como que se ha generado un ámbito seguro para las producciones que también tiene que ver con esto de los incentivos, ¿no? Y ahí es que volvemos a la esencia de este tipo de instrumentos, que es, si yo genero un incentivo para atraer la inversión, y se generan capacidades, y eso quiere decir más emprendedores, una palabra espantosa, pero más empresarios, más productores, más empresas generando. ¿Te gusta más empresarios que emprendedores? Vos sabés que sí, porque Puede emprendedor ser. me da trucho, empresario Claro. es trucho ya de per se, entonces pero lo que digo No es se que esconde, no digamos, se ¿no? esconde, claro, pero a lo que voy es que en esto de que por qué esta industria necesita incentivos, es porque cuando vos generás el incentivo se genera a través directamente de inversión, y esa inversión tiene una cascada de impacto muy grande. O sea, esto que decía Fede, o sea, hace 10 años vos no terminabas una película en Uruguay. ¿Qué quiere decir terminar una película en Uruguay? Que haya una persona que dedica 6 meses a montar la película, pero que además ahora, como ya tiene más laburo, tiene un asistente. Y además contrata un hardware, y además se contrata una oficina, y además contrata una oficina que tiene que tener determinada seguridad porque el material que está ahí es sensible y no se puede filtrar en la red. Y además girás y ahora hay una empresa o varias empresas que hacen toda la postproducción, que hacen los efectos, el color, que no es una persona, son 10. Y las empresas de sonido, que antes era uno en su casa, no, ahora hay en estudio. No, tenés que terminar, siempre se terminaban en otros En países. Argentina, entonces, todo eso es el crecimiento del sector. Y así como está esto, hablo de empresas como las que apoyan Dopamina, Don Obdulio, que ha crecido exponencialmente en 5 años, que tiene cada vez más cosas, o el transporte, o los hoteles que se han tenido que preparar para recibir a la industria. Coach actoral, o sea, gente que trabaja en el teatro, que se ha volcado a trabajar en el sector desde detrás de cámara, pero otra cosa que para mí está siendo maravillosa es que el Uruguay le está poniendo, además de poner estas capacidades de infraestructura, cada vez más talento. Y ese es el valor agregado que tiene más potencial y de futuro. O sea, nosotros tenemos ahí una oportunidad quizá única en este momento de crecer también apalancando el talento uruguayo. Dos cosas, porque recién mencionabas a Argentina en el sentido de que había que ir a terminar ahí o a montar la película ahí en algún caso eventualmente. ¿Cómo está Uruguay comparativamente en términos regionales, digamos? ¿Cómo está en relación? Porque siempre cuando se compara cualquier industria uruguaya, cualquier ámbito, es como, bueno, ¿y qué pasa con Argentina, con Brasil? ¿Cuánto incide o no en lo que pueda pasar con Uruguay? Y por otro lado, porque toda esta gran explosión que hubo en la pandemia precisamente del audiovisual uruguayo, muchos temieron o presumían que, bueno, una vez que terminaban las restricciones, esto volvía, cada uno produce en otro lado y Uruguay pierde, digamos. ¿Qué tanto hubo de eso o no? Bueno, la amenaza de los grandes siempre la sentimos, ¿no? O sea, Uruguay para mí está re bien posicionado, como decía Santiago, a nivel técnico estamos, me parece, muy bien. Sí es cierto que hay producciones, o sea, hay producciones a las que no accedemos, no por tamaño, sino porque básicamente les interesa, hasta culturales, o sea. Okay. Pero sí, sí la amenaza de los argentinos y los brasileños al lado, yo siempre la siento por lo menos en el sector. Siempre está. Igual hay dos cosas, ¿no? Una es la amenaza. Hoy tenemos un problema crítico que es que Argentina, el ataque al cine argentino y al financiamiento del cine argentino no es una buena noticia para el cine uruguayo. Nunca. Y no es una buena noticia tampoco para la producción de estos servicios. ¿Por qué? Porque Uruguay, el coproductor natural, el socio natural es Argentina y es el socio grande que te ayudaba antes a internacionalizarte. Entonces, ¿cuántas series o cosas argentinas se vinieron a hacer acá? Claro, y viceversa. La amenaza de que esas series argentinas no volvieran a Uruguay siempre está. Al final
es una cuestión de precio, pero no solo de precio, sino de certeza, de seguridad, de cómo se hacen las cosas. Argentina está pasando ya hace un tiempo, y no solamente de este gobierno, sino del gobierno anterior también, y una complejidad para la ejecución de producciones que eso ha limitado un montón las posibilidades. Y ahora Uruguay tiene estos incentivos, y además lo que nos pasa acá, que las cosas pasan, y cuando trabajás con empresas extranjeras o con plataformas, que la certeza de lo que va a pasar es la clave. Es un negocio de extrema confianza el que nosotros damos. Entonces eso es una ventaja. Ahora, no accedemos a mejores proyectos o a dar también desde Uruguay contención a coproducciones argentinas o brasileñas más grandes, pura y exclusivamente por el acceso que hay en Uruguay a los fondos disponibles. Esto que hablábamos hoy de cuánto cuestan las cosas. Esta industria, en el crecimiento que ha tenido, no solo en Uruguay, sino en el mundo en los últimos 10, 15 años, ha generado que las producciones cada vez sean más grandes. Porque cada vez se necesitan más personas, porque se ha generado una especificidad, algo así, muy grande en cada uno de los roles. Entonces antes una película la hacías con 25 personas y ahora sí la necesitas hacer con 100. Bueno, y el uruguayo no es especialista en tipo, yo soy el hombre orquesta, mi rol lo deberían hacer 8 personas, pero somos los que somos. Pero no funciona. Yo hago todo. No, pero Pero como que el profesional después, no sé, va a Hollywood. Y antes lo que hacía él, ahora tiene que hacer un octavo de lo que hacía, entonces es Pelé, ¿no? Claro, por eso. En eso nos destacamos. A lo que voy es que... ¿No podías decir un jugador uruguayo? ¿Sabes qué? Me ha pasado a hablar con argentinos y dicen, ¿cómo Pelé? Maradona. No sé, acá se dice sos Pelé. No, sos me Pelé. gusta el fútbol, Acá perdón. se dice sos Pelé. Sos Pelé, claro. Me acabo de enterar. Sí, ¿En serio? Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué? Sos Como Pelé, sos Pelé, sos un crack. Escuchá. Sos Es que Obdulio. nosotros Increíble, no lo puedo creer. No lo puedo creer. A lo que voy es que hoy estamos en una situación que regionalmente, por ejemplo, Brasil está viviendo un fenómeno impresionante en el audiovisual. Viene de meter 2 películas nominadas a los Oscars, 2 éxitos gigantescos. Hoy es uno de los países del mundo que invierte más, o sea, que tiene la capacidad de invertir más en el audiovisual. Estamos hablando de que en Brasil la inversión en el cine es de casi $1.000 millones. Hoy Uruguay destina en el audiovisual uruguayo 14, de los cuales 4 de esos son para que funcione la agencia del cine. O sea, no es que destina en que se produzca. Estamos hablando de que entre Brasil y Uruguay hay una distancia... Lento. 1 millón a 10. Pero no así en las capacidades para hacer. Entonces, hay una cosa que Uruguay está preparado para posicionarse internacionalmente, lo está haciendo desde los proyectos que vienen a firmar Uruguay, pero también lo está haciendo desde su talento hacia afuera. Pero la carrera esta necesita apalancamiento. Y les hago una pregunta, porque el fenómeno, por ejemplo, de la Sociedad de la Nieve creo que pegó mucho en el uruguayo, que normalmente no se pregunta cómo estamos en la industria audiovisual, le estamos dando el trabajo, como que lo que dice es, salen pocas películas uruguayas, no las miro y las historias son como medio bajón. Y eso fue como una producción grande, de una historia recontra uruguaya que la tenemos como de los Andes muy, muy, muy apropiada. Y seguro que a mí por lo menos me dio como, me gustaría ver más de esto, me gustaría que haya más plata para el cine uruguayo. ¿Qué pasa con las historias uruguayas? ¿No las contamos lo suficiente? ¿No tenemos tanto? ¿No tenemos una narrativa propia como tan apropiada? ¿Qué pasa ahora más que se viene el Mundial? Tenemos que ponernos más uruguayos. ¿Qué pasa con las historias uruguayas? La verdad, la pregunta está buena. O sea, hay un tema también con la distribución de las películas uruguayas, que sí tienen esa fama que decís, tal cual, de que son películas costumbristas. Tampoco es fácil hacer una película de ese tipo. La Ciudad de la Nieve es un ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Buenísimo de una película, de una historia que está buenísima, bien contada, con tremendo recurso. O sea, es casi, yo me siento orgulloso no, Santi no lo va a decir porque él es parte de la película, pero digo, es un proyecto que seguro todos elogiamos. Sí. Puede gustarte esa película, no gustarte, pero digo, es cierto que que también es toda una discusión interna hacia dónde tenemos que apuntar los recursos que tenemos, hacia qué tipo de cine. En la década pasada, el cine apuntaba a todo a lo costumbrista, apuntábamos todos a Cannes, todos teníamos que llegar a ese todas las películas tenían que llegar a ese lugar, y lo hicieron bastante. O sea, los que hacían cine en ese momento lo hacían bastante bien. De hecho,
en la década del 2000 éramos la nene mimado de América. O sea, teníamos películas que quedaban en todas partes del mundo y era elogiado nuestro cine. Internamente no tanto, y entiendo que también hay un tema con la educación ¿cómo es? Uruguayo. Del uruguayo, del lector o del que viera la película. Educación de público. Claro, eso es un tema que también es un tema que venimos trabajando hace tiempo y no. O sea, no sé si para mí lo estamos logrando. O sea, va más gente al cine, pero tenemos que lograrlo más. Es un trabajo que tenemos que hacer que va más allá de las historias. Porque las historias para hacer una película uruguaya, esa historia o ese guión pasa por miles de visualizaciones. Hay fondos que son especiales para eso. Y hay gente que se dedica. O sea, hay 5 películas por año que seguro tienen que ser filmadas. O sea, esas son las historias que contamos. Y también tiene que ver con lo que dice Santiago de los recursos que tenemos. O sea, si pudiéramos hacer 10, capaz tenemos más suerte y en vez de ser 4 costumbristas y una comedia, capaz que son 3 comedias. O sea, tiene que ver. Bueno, el año pasado yo vi una de zombies de Pablo Stoll, que a mí me encantó. Y bueno. Y no la vi en ningún lado. O sea, como Bueno, pero desapareció. Fue como la soñé. Hay un problema estructural. O sea, el cine uruguayo estuvo todo el tiempo huérfano de la promoción. Sí. ¿No? Entonces, y es una cosa muy terrible, porque en el momento, en la década dorada del cine uruguayo, nadie se aproximó a entender que es un activo país y que era bueno para todos, porque en ese momento la televisión existía y tampoco lo promocionaba. Y cuando vos no tenés canales de difusión para que el cine aparezca, es muy difícil que la gente acceda. Pero no quiere decir que no haya cines abiertos o que la gente no quiera ir al cine. La gente no se entera. Y si vos no te enterás y los aparatos de promoción no están ordenados, cagaste, no hay manera. No hay manera. Y incluso pusieron Sándwich Caliente, la gran película uruguaya. Peliculón. Pero si yo lo quiero ver ahora, y que de verdad quise que gente lo viera y no lo pudo ver esa semana y salió de cine, como que no hay un repositorio. No, hay un tema de estructura, hay varios problemas. El primer problema es que Uruguay, para la industria general, para las plataformas, no es un mercado. No estamos en el radar de nadie. Es muy difícil vender películas uruguayas a las plataformas. Antel. Hay un proyecto Cineui que estuvo en Antel y que estamos laburando. Ahí, sí. Hace un tiempo hubo un proyecto en YouTube donde se pusieron un montón de películas uruguayas y lo que pasa cada vez que hay una plataforma que disponibiliza las películas, es un récord. O sea, explota. Explota. Nosotros hicimos una cosa en la pandemia, en los primeros meses de pandemia, todos los productores nos unimos y pusimos nuestra obra a disposición de Antel, ¿no? Para que la gente las viera. En un mes y medio, las 30 películas uruguayas habían conseguido más o menos medio palo de views en Antel. No en YouTube, en Antel. Vos tenías que Tenías que entrar para ahí. Sí, algo que normalmente la gente no hace. Claro. Y había una cosa que vos decís, claro, entonces lo que hacemos nosotros no es que a nadie le interesa. Metimos cuatro estadios centenarios llenitos. Hay que difundirlo. Claro. Hay que generar un aparato que haga mejor el acceso. Lo que pasa es que nadie se compromete a que eso se haga, porque para hacerlo bien hay que poner plata. Claro. Y pasa ¿Qué hacemos? ¿Ponemos plata en eso o ponemos plata en la película? Y hay una parte, también es que hacer una película cuesta muy caro, pero para un país como Uruguay, los que quieren comprar la película para pasarla, están lejísimos de que la oportunidad sea, o sea, para que vos tengas una idea, una película uruguaya, para salir en un canal uruguayo, te pagan $1.500 por pasarla. Sí, como muchísimo. Claro, un gasto y vos gastaste $800.000. Claro. Entonces es No como la van a que pasar 800 veces. y no, entonces hay un problema que tiene que ver con el mercado, con las plataformas y con el dinero. Ahora, justo La Sociedad de la Nieve es un ejemplo muy paradigmático. Claro. Es la película de habla hispana con más presupuesto de la historia del cine. Y eso habla de varias cosas. Nosotros no hacemos el cine que queremos, porque no tenemos los recursos para hacer el cine que queremos, sino hacemos el cine el que nos interesa y podemos. Y cuando cruzás esas dos cosas es realmente un problema. Entonces, y hoy tenés un problema grande y es que el público está muy entrenado. El público ve El Eternauta, el público ve cualquier serie americana y tiene ojo. Entonces, para llegar a la calidad que hay que llegar,
hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo bien. En Uruguay hay infraestructura, hay técnicos especializados, hay cada vez más calidad técnica que tiene que ver con que se profesionalizó la industria porque vienen estos servicios de producción, porque se generan estas capacidades. Y por otro lado, que es lo que cuesta más, hay cada vez más directores y directoras y guionistas tratando de hacer historias, pero nos lleva mucho tiempo que los directores, las directoras tengan la posibilidad de hacer un proyecto y ver en qué fallaron y crecer. O sea, el I+D de la creación de la producción visual es muy largo, muy costoso. Si un tipo dedica su carrera a ser director de cine y durante 25 años puede hacer nada más que 3 películas, 4 películas, porque el proceso le lleva 7 años... No, con suerte y viento a favor, ¿no? Es dificilísimo construir. En Argentina... Claro. Hasta hace muy poco, los directores tenían la posibilidad, porque había financiamiento, porque había recursos, de hacer una película y hacer una cada 3, cada 2 años. Nosotros se está tratando de que ese camino se ajuste para que haya carreras de directores donde tengan la posibilidad de experimentar. La curva de aprendizaje no la pueden hacer nunca. Pero ¿qué pasa? Están también topeados. Vos tenés directores que están en el momento de poder hacer proyectos más ambiciosos, más grandes, pero para cualquier productor uruguayo, así sea la productora más grande uruguaya o la más pequeña, asumir el riesgo económico de dar ese salto es casi imposible. Por eso hoy estamos en un momento raro, medio bisagra, donde sabemos que es necesario ayornar la estructura de financiamiento para poder dar esos saltos. Tanto en los servicios de producción que llegan, porque también están topeados. Hoy Uruguay puede recibir las series regionales y hasta ahí nomás, porque tiene unos ciertos topes que no nos dejan atraer más producciones americanas o producciones europeas, o las grandes series latinoamericanas a Uruguay no vendrían porque los incentivos tienen un tope que hace que el tipo de proyecto sea siempre más o menos el mismo tamaño y no te permite despegar. Y de la misma manera, la producción autoral y de obra tiene problemas de financiamiento estructurales. Entonces, por lo pronto, sacarle el tope a ese incentivo sería una medida automática que se podría hacer. Razonable para seguir estando en el meollo y otra medida es mejorar cómo se accede al financiamiento de la obra nacional para que tomemos una decisión clara de cómo vamos a generar estos procesos para cortarlos en el tiempo y para que haya distintos niveles de producción, para que haya operaprimistas, para que haya directoras y directores que hagan segundas películas y que haya un volumen de producción que permita de repente sacar un hit, ¿no? Volver a tener ese hit que nos haga reconocernos, pero que haga una producción cultural que sea nutritiva y que sea accesible para todo el mundo. Es un desafío enorme, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero hoy estamos en un lugar que tenemos todo dado para eso. No es que estamos lejísimos, ¿no? ¿Y hay algún legislador que esté como con este tema, no sé, más empoderado, empatizando con el tema, que se lo quería poner al hombro, cuando están conversando con alguien? Hay, pero bueno. O sea, en realidad el sector, o sea, nosotros cada vez que lo intentamos nos reciben. El sector. Nos reciben, pero ¿Cómo es el vínculo con la CAU? El vínculo con la CAU es, desde nosotros dos somos parte de la Asociación de Productores, tenemos un vínculo constante con la CAU. De hecho, en la CAU, en la estructura de gobierno de la CAU, hay un representante del sector. Es bueno el vínculo, es un trabajo bastante de ida y vuelta, pero está tensionado por la cantidad de recursos, por los tiempos en que llegan esos recursos. Porque la fragilidad más grande que tiene el sector, lo decía Fede, es que todo esto que estamos contando es discrecional y depende del presidente de turno. Y depende del presidente de turno desde el 2019 y tuvimos la suerte que pasó de un gobierno a otro y pasamos de 4 veces a 12, a 7 y a 12. Vino este gobierno y continuó. O sea, hay como una especie de política de Estado, pero atadita con alambre y con recursos que no sabemos bien. O sea, este año tuvimos un momento donde estaba, pero no estaba. Presionar porque no llegaban los recursos de los famosos millones, presionar en el sentido, acá, por favor, porque si no camina y se atrasan las bases. Y, vos tenés, y en esto, lo peor que puede perder el Uruguay en todo su abanico de producción,
nacional e internacional, es ser previsible, es poder planificar. Cuando vos dejás de poder planificar, nosotros estamos en procesos con directores que eso nos llevan 4 o 5 años, conseguir los fondos, desarrollar la idea, tratar de filmar. Si vos no podés planificar eso en el tiempo y no sabés qué va a pasar dentro de 6 meses, No, claro. te mata. Si vos estás planificando que vas a traer inversión extranjera y vas a los mercados y te vas a reunir con productoras internacionales y le decís, che, vengan a Uruguay, pero si no sabes si en 4 meses hay incentivo, y te empieza no hay posibilidad de generar estructuras del negocio y de la producción que sean sanas. Y estamos huérfanos un poco. ¿De palmeras por el picudo rojo? De legisladores. Sí. Estamos un poco huérfanos. Somos un sector sumamente atractivo. Generamos muchísima prensa. Lo que pasó ahora con la serie Netflix es buenísimo porque genera un montón de prensa, pero estamos un poquito huérfanos porque, qué bueno, pero después cuando rascás, che, falta un montón, ¿cómo hacemos? ¿No? Yo sé que, digo, en esta orfandad que venimos, siempre venimos rascando y siempre que conseguimos un activo, que es un incentivo, una política nueva, el sector responde de manera rotunda, sin medias tintas. No, on fire, o sea, siempre es un gol. Claro, pero creció, o sea, pusieron $4 millones para el incentivo del sector, lo dimos vuelta y generamos, creció 10 veces lo que habíamos prometido. Bien. Pusieron 7, lo agotamos, crecimos 5 veces más. Pusieron 12 y crecimos 10 veces más. Entonces, hay como una mirada. Fernanda Cardona. Ponele. Yo qué sé. O Menoni. Ahora sí, ahora en la ley de presupuesto del año pasado hay un artículo de la ley que ahora no me acuerdo, 688, 689. 468 creo que es. No, claro, sí, es que 468 portones. Que mandata al Poder Ejecutivo a generar más incentivos para el sector. ¿Sabes? Hemos trabajado con la CAU, con el Ministerio de Economía, estamos expectantes de que se reglamente ese artículo, que debería reglamentarse ahora el 30 de junio, y estamos esperando, así estamos como igual en la hora, de que eso salga, porque si no hay un nuevo instrumento hoy, estamos en una situación delicada. ¿Qué pasa con los nuevos formatos tipo series verticales que están siendo una industria mega millonaria para China, para esas cosas? No podríamos... A mí me pidieron presupuestar una de esas y dije que no. No, no puedo, no me da la energía ni la... Capaz que Santiago sabe más. Pero yo por lo que averigüé, salen tipo $150.000 de hacer y hacen millones. Claro. Porque es un pésimo negocio para el productor, un enorme negocio para el de la plataforma cuando funciona. hay que poner una plataforma de eso, capaz. Sí, capaz que sí, pero también es un fenómeno que la rompió en China, que ya está decayendo, que ya está rompiéndose. Ahora son las frutinovelas. Claro, Latinoamérica está llegando tardísimo, pero está llegando. Nosotros hicimos una en Uruguay, en Cimarrón, estamos haciendo ahora en Colombia, y una en México y en Brasil, como que un fenómeno, y el mismo esquema, y no importa cómo son las reglas de los países en términos de los costos, todos te pagan más o menos lo mismo y haces la misma basura, vamos a decirlo así. ¿Qué son las series verticales? Las series verticales son series de 1 minuto, capítulos de 1 minuto, que se filman en el formato del teléfono, que es casi un scroll de Instagram. Tipo Reels. Sí, tipo Reels de 1 minuto. Serie en Reel. Telenovela, donde el gancho es constante. El Claro, jefe pero- que se enamora de la criada. Sí, es bien dopamina permanente. Clásico, se reinventaron. Claro, dopamina. Las historias no Muy sé. predecible. Las historias son todas muy predecibles y todas ya... Para vos, pero si tuvieras Funciona. 15, es la primera Capaz vez que que sí, esa historia puede ser, capaz. puede Pero ser. es el tema. Es un fenómeno cultural que hay que atender, de mercado que también hay que atender. Yo De tengo salud las- mental. De salud mental. De salud mental. Lo que pasa que también, vos no lo haces, No, después el mundo va para ahí, te quedás por fuera, es difícil, No. pero hay una cosa que para mí es difícil de elaborar, y es que ese tipo de fenómenos, de nuevos formatos que usan las capacidades de una industria, hay que tenerles cuidado para que no la rompan.
Bueno. Y en esto de que el mercado manda, yo pago 150, ¿no? Yo pago 150, dale, está, perfecto. Yo trato de armar el esquema para producir por 150. Tengo que hacerlo, precarizar la producción. Pero si yo no lo hago, lo hace otro. Ahí está empezando a pasar en Uruguay no, por suerte. Pero porque, te rompe un poco la industria, obvio. y va a ser pelota la industria. Ahí me pregunto si no se puede en esos formatos hacer algo de calidad o algo piola, pero bueno, ahí hay una cuestión de costos y que el que impone en realidad es la plataforma. Es un formato. Claro, No no interesa. Yo les voy a decir esto, terrible. Nosotros tuvimos una relación con un cliente que nos mandó esto. Escuchen, todo eso que están pensando para que quede mejor, no lo hagan. Así fue la... Claro. Bueno, Digo, nos pasa a todos en todos los rubros igual, digo, ese tipo de cosas. No. Ahí el interés está más en la atención del contenido que en el valor de producción que pueda tener el contenido. Ahora, es un fenómeno que hay que atender, hay que atender en el buen sentido, atenderlo como un negocio, atenderlo como una posibilidad creativa, porque capaz que no todas las plataformas quieren contenido berreta y hay alguien que después quiere hacer algo que esté bueno. Y quizá es una oportunidad también de vuelta para los creadores para desarrollar algo. ¿No? Digo, yo En un minuto de soy capítulo. muy de mirar la mitad del vaso lleno. Está bien. Ahora hay, por ejemplo, hay series de 10 minutos también, ahí es un poquito más. Tenés No, una- pero- Corto. En Pero 10 minutos miniseries tenés un es arco otra cosa. narrativo. Claro, no, pero miniseries es otra cosa que capaz que Sí. es un proyecto más atractivo, o sea, un mecanismo más atractivo. Sí, sí. Esto de por lo menos las series verticales se ha dado que son todas iguales y todo lo mismo y no. Sí. Muy chato. Después muy tenemos plano. me vienen ganas de es hacer- espectacular. Para una consulta antes de, porque nos vamos quedando cortos de tiempo, pero ¿qué tan importante es para la industria el Festival Ventana Sur, que este año vuelve a Uruguay, por Muy. ejemplo, a fin de año? Muy. Bien. Sí, ¿Cómo sí, se muy, preparan muy. para eso? ¿Preparan algo especial para ese momento? ¿Es simplemente Bueno, recibir la ser agencia- receptores de todos los... Claro, la agencia en sí mismo ya es encargada de organizar todo eso y ya se prepara, o sea, es tremenda movida, o sea, no sé si cómo se percibe tanto en el país eso, pero sí es una movida grande, viene todo el mundo. El 2024 hubo una... Tremenda movida. Un mes o unos días, una semana, no sé, ponele que ahí toda la parte de Solís y ahí abajo hacia Y acá Rambla arriba. estuvo colapsado, lleno de gente. Tenemos que hacer dopamina en Ventana Sur. Y Claro. ahí va- Yo estoy para eso, yo obvio. tengo amigos que vienen bastante a Ventana Sur, así que me la pasé como toda esa semana de 2024 ahí en el festival y fue muy divertido. No, Para mí. es que es una movida. A nosotros, a todos los uruguayos nos sirve. Viene todo el sector iberoamericano a Uruguay. Y está, ¿no? O sea, ya se había acordado tanto con el Marché du Film de Francia como Sí. con el INCA de Argentina, que se iba a hacer una versión, la primera en Uruguay que se iba a hacer, que se llamó Río de la Plata. La segunda, que fue el año pasado, en Buenos Aires, que volvió. volvió. Ahora vuelve para acá. No es que va y vuelve. O sea, no es que lo hicieron en Buenos Aires que salió mal y ahora vuelven. O sea, No, es que ya es estaba acordado. itinerante, sí, ahí sí, va. sí. Por lo menos por 4 Falta años más. Sí. era el acuerdo. Pasó a llamarse Río de la Plata, de hecho, si no me equivoco. Hasta el año que viene se va a llamar Río de la Plata, que se va a volver a hacer en Buenos Aires. Pero digo, no, es muy relevante para nosotros que venga el festival, que venga Ventana Sur acá, porque viene todo el sector a nuestra tierra y bueno. Y no sé si la gente sabe que Ventana Sur en realidad es un aparato del Festival de Cannes. Vos Claro. en la relevancia de lo que nosotros hacemos están los Oscar y el Festival de Cannes. Sí. Y todos, los autores queremos ir a Cannes, no, todos queremos ir a los Oscar y a Cannes. No, pero eso habla de que, si el festival más relevante de cine del mundo mira a que Uruguay está capacitado para darle soporte, para armar un mercado donde se preparan las películas que van a ir a ese festival, es que estamos en buen camino. la redondilla esa de lo que pasa en el mundo. Por eso es importante que se instalen, que se pueda hacer en Uruguay, porque viene esa gente, porque vos tenés al presidente del Festival de Cannes acá, conociendo directores uruguayos, viendo qué Viendo las locaciones. viendo locaciones, viendo qué películas uruguayas pueden salir, y eso siempre es una oportunidad. En general, nosotros antes de que pasara Ventana Sur en Uruguay, nos íbamos a Argentina, pero el acceso no es tan Ser personal. locales es importante. Y de vuelta, cuando en lo que nosotros hacemos, en cualquier arista de este negocio, la relación personal y de confianza es clave. Cuando un presidente de un festival conoce cara a cara a un director y le va a mostrar su película, yo te digo que tienen 10 veces más chance Claro. que mandando un link a los seleccionadores en Duda. cualquier lado.
que un tipo de... El famoso cara a cara, ¿no? Sí, famoso network. y comer asado y tomar un Pero es café eso, con- o sea, Entonces es muy relevante eso. Y que de vuelta el Estado a través de la CAO genere las condiciones para que toda esa gente venga, nos conozca a todos los que somos parte de la industria, la capacidad que tiene el país, los incentivos que tiene el país, la seguridad que tiene el país, el paisaje, las locaciones, eso es recontra importante. bien, y tiene nombre la industria del cine uruguaya, porque tenemos Hollywood, tenemos Bollywood, tenemos Nollywood en Nigeria. ¿Cómo sería la industria? Y de hecho, la de India y la de Nigeria son las más importantes del mundo, por cierto, las más grandes. No sé. Pero, ¿cómo se Pensá, llama? Moreira. Mira, yo, Póngale nombre. Uruguay. dale. yo si Dale. fuera... Tero. Juéguensela. Los teros. Yo puedo sugerir con una mirada turística Piriápolis. Ah, O sea, que Piriápolis empiece a hacer qué lindo Piriápolis. sinónimo de cine uruguayo. Porque acá ya lo tenemos asociado con Y en Balneario. ya es, ahí en el Cerro San Pero Antonio ponen el es cartel. un lindo nombre En el cerro. y es una ciudad Piriápolis. icónica para Una de las eso. películas más importantes de toda nuestra historia se filmó en Piriápolis, que es Wiki. Pero es una gran locación, Bien, siempre sin dicen duda. que parece varios lugares al mismo tiempo. Y mis Yo abuelos diría- se conocieron en Piriápolis, quiero que lo sepas, aunque soy Y argentino. encima eso. Mis abuelos se conocieron en Y Piriápolis. ahora Es ya, importantísimo. Qué nostalgia Piriápolis, vos. Bueno, La adolescencia. En el hotel argentino de Piriápolis se conocieron. Esa es mi sugerencia para la industria. ¿Traemos Disney o no traemos Disney a Uruguay? Por favor. ¿Qué pasa con eso? Vos Pero- ustedes tienen más llegada a esa Hay que, gente. está Euro Disney y Euro Disney. Sí. Yo no sé, ¿Quién Pato lo habrá Donald, dicho eso? escúchame, acá está todo dado para hacer el parque de Euro Disney para toda América Bueno, Latina. pero vamos no sé, a convoquemos sugerirlo. al Está Pato todo dado, Donald y está al todo Mickey Mouse. Para mí, no Nos sé, van a decir cosa- no porque ahora no tienen palmeras. tenemos y recuperamos un Algunas montón. quedan. Sí, queda. Pero sí. en La Disney manda. es todo de plástico, las ponen ellos, vos tranquilo. Es verdad. Bueno, eso queda de proyecto para ahí, ¿sabes cómo se va a financiar? Para mí, Con Cosac te tenés cada- que encargar vos, tenés que ser la Pero yo qué banderada. tengo que ver, O sea, yo- vos bueno, tenés, ya vos tenés está, que te militar vieron en que las ya redes trae. el Euro Disney No para tengo América ninguna, Latina. ninguna influencia, pero Igual bueno. no tiene mucho que ver con las películas, pero hacemos No, otro- pero ya ahí te traes a la productora Disney. Y en Punta del Este ahí, que lo pongan al lado del centro de convenciones, ¿no? El Euro Disney ahí. No, para mí hay que meterlo más al dónde? centro, así arrastramos a ¿A Cuarembó, gente. decís? Sí, por Ah. ahí. Durazno. Duraz. Volvemos al Pilsen Rock. Espectacular. Disney Rock. Qué épocas. Bueno, muchas gracias por esta mesa tan interesante. ¿Pasaron bien? Muy bien. Espectacular. Bueno, y esperemos que salga todo bien y que ya metamos a la cámara del streaming que todavía no existe en todos estos incentivos. Ya va a y cosas. existir, ya va a existir. Sí, ya- Tiene y que si no, la vamos a crear. existir. Bueno, chicos, muchas gracias.